No olvides suscribirte a Math Channel y compartir este video. A continuación, la entrevista con la doctora María Eugenia Barrientos, doctora en Medicina General, con posgrado en Microbiología, Farmacología y Bioquímica, acreditada como médico en Estados Unidos. Es correcto, eso es correcto. Ahora, la única forma que podríamos nosotros confirmar eso que estamos suponiendo es haciendo estudios de los anticuerpos que nos quedan después de haber pasado por una enfermedad. Ejemplo, cuando tú tienes dengue, 10 días después de la fiebre del dengue, tú te puedes hacer anticuerpos, ¿verdad? IgG, IgM, y vamos a ver si la enfermedad que has tenido es reciente o pasada. Ese tipo de anticuerpos son los que deberíamos de estar sacando para coronavirus para saber si pacientes que el año pasado estuvieron así de mal, así de graves, son pacientes que tuvieron coronavirus, como ahorita lo están confirmando en California. Acordémonos que los virus de este tipo respiratorio, y es algo que yo por lo menos personalmente sostengo, no solo son virus que se pasen por tos y estornudos, que para mí es la fuente principal. Yo no creo que se pasen por las manos, por tocar un objeto que alguien tocó. O sea, es por secreciones, ¿verdad? A menos que alguien se haya sonado, deje el papel en la mesa y tú lo agarres y te llenes de secreción del paciente. Pero sinceramente es estornudos y tos lo que va a transmitir la enfermedad. Pero también se llaman virus airborne. Airborne significa de que son transportados también en los vientos, en las corrientes. Por eso es que cuando vienen los cambios de temperatura a nivel mundial, es que tú ves aparecer influenza, parainfluenza y todo este tipo de virus que de hecho los asocian a climas fríos. Y es por eso, porque entran las corrientes de aire, ¿de acuerdo? Sí, para mí también podríamos tomar en cuenta las corrientes de aire, sí. Tengo pacientes que no han salido, han estado encerrados durante un mes y han presentado los síntomas y no han estado en contacto con absolutamente nadie. De hecho, ni siquiera fueron al súper. Ha habido muchísimos protocolos. Yo creo que esto, no sé, a mí me ha enseñado muchísimo. Pienso que gente que no es la adecuada ha mandado también videos de protocolos en casa, protocolos en las oficinas. También tenés personas recetando, ¿verdad? Vecinos, amigos. A mí me ha dado como una gran tristeza porque ha habido tanta confusión que es un cóctel de locura donde ya no sabes a quién hacerle caso, quién tiene la razón, quién es el que verdaderamente nos va a orientar para salvarnos la vida, ¿verdad? Y yo te digo que ahora que tengo pacientes a nivel mundial, nada menos ayer hablaba con la mamá de un muchacho peruano y a mí me pareció como difícil como ella me lo ponía, pero me dice, doctora, la vida de mi hijo está en sus manos, me decía. Es increíble porque qué responsabilidad que alguien te diga eso, ¿verdad? Siendo doctora, aquí el Ministerio de Salud dice que solo demos acetaminofén y que no hagamos nada más que test calientes. Y yo le decía, yo lo sé, lo mismo se ha hecho en Europa y lo mismo en Estados Unidos. O sea, no me está hablando de algo ajeno a lo que yo he escuchado. La salud pública trabaja muy diferente de la salud privada, porque la salud privada no depende de seguir protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, sino que tú sigues tus propias experiencias, tu ejercicio de la profesión médica que te ha llevado el conocimiento que tú tienes por lo que tú has vivido. Por lo tanto, si a ti viene alguien y te dice que el niño está vomitando y tú no le des nada para parar el vómito, primero el sentido común te tiene que decir, si yo no le quito el vómito, mi bebé se va a morir. Entonces, si usted me está indicando que yo no le dé nada para el vómito, le voy a pedir un gran favor. Dígame qué otra cosa hago para salvarlo. Como en este caso, tú tienes un proceso inflamatorio y lo que te dijeron es no des antiinflamatorios. O sea, es tan contradictorio, tan, o sea, absurdo, que lo mínimo que deberíamos de habernos preguntado como médicos es, ¿está bien?
Usted dice que no demos antiinflamatorios. Número 1, quiero saber la razón exacta y quiero saber los casos que han funcionado mal con antiinflamatorios. Quiero ver a dónde no funcionó. Y número 2, deme la salida, porque no puede sobrevivir alguien con un proceso inflamatorio a menos que su propio cuerpo, por ser joven, luche. ¿Se acuerdan cuando en la época de a inicios de siglos o a mediados de siglos, con todas las grandes construcciones que se llevaron a cabo? Para decirles un ejemplo, bueno, cuando se construyó el Canal de Panamá, la gente murió de paludismo y de diferentes enfermedades de tipo zoonótico. ¿Por qué? No había todavía ni los descubrimientos médicos que hay ahora, ni la tecnología. Y ahora que estamos en el mejor momento, la mejor tecnología, los mejores científicos, las mejores universidades del mundo, suena hasta absurdo que no hayamos encontrado diferentes salidas para poder combatir un proceso respiratorio que ya tuvimos en el 2002-2003 con SARS, que tuvimos en el 2009 con MERS y que son hermanos de las influenzas, parainfluenzas y virus sincitial respiratorio. Lo más importante es que tú no puedes cambiar mucho lo que se ha dicho de cuarentenas y alejamiento y distanciamiento social, mientras todas las clínicas de este país y de Nicaragua, Honduras, Guatemala, etcétera, tengamos los protocolos correctos para el tratamiento de un proceso inflamatorio. Vamos a poner un ejemplo ajeno. Se dio aquí la entrada del H1N1. Todos estamos identificados con el H1N1. Estamos incluso nos acordamos de que los primeros pacientes nos vinieron de México. Yo en particular visité pacientes que venían con H1N1 de México y vi lo fuerte que era ese proceso de influenza A, es una influenza A, pero era nueva. Entonces, como es nueva, no te va a dar un catarro leve, te va a dar fiebres de 38, 39, dolor de cuerpo severo, dolor de cabeza, una tos constante y un proceso inflamatorio donde el paciente está congestionado, le cuesta respirar, le duele la garganta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Inmediatamente desinflamarlo. Si tú no lo desinflamas, las bacterias propias que viven en nuestro árbol respiratorio se van a aprovechar y se van a multiplicar y van a crecer. Y vas a tener entonces sobreinfección bacteriana y ese paciente, muchas veces los doctores pueden pensar, pero es un proceso inflamatorio, pero se sobreinfectan. Hay bacterias que se aprovechan de esa situación. Entonces, para que entendamos por qué hoy dicen acitromicina. La acitromicina no va a atacar el virus, pero está matando una bacteria que está asociada, porque si no, no tendría sentido dar antibiótico. Sí, yo les podría decir que la proporción que he visto yo a nivel mundial ahorita, veo más hombres que mujeres. No te puedo decir la relación todavía. Tengo que sacar los datos y ahorita me he dedicado básicamente a ayudar a gente. Ver ya estadísticamente las edades, el sexo masculino o femenino, en la edad pediátrica, ¿verdad? Veo que en los niños se da más diarrea, dolor abdominal, eso sí lo tengo súper certero, ¿verdad? En los adultos se da más la parte respiratoria e inician generalmente con dolor fuerte de cabeza, un cansancio y fatiga que hace que el paciente se quiera quedar acostado, temperatura que inicia de 37,5 y rápidamente en 3 días ya tenemos fiebres de 38,5 a 39, o sea que estamos hablando que en un periodo de 72 horas todo nos ha cambiado. Si tú no actúas desde los primeros momentos, en cuestión de 4 o 5 días nos estamos metiendo ya una bronquitis. Esa es la razón por la cual actuar temprano. Vacunarse contra la influenza es una excelente opción, ya que ahorita empiezan para nosotros lo que llamamos nosotros nuestro invierno por la lluvia, ¿verdad? No por el frío. Pero viene cambio de clima y esto predispone también a que vengan ya nuevos procesos gripales, nuevamente la influenza, y es bueno que los pacientes que estamos atravesando por un virus nuevo no les toque atravesar por 2 enfermedades, una influenza y un coronavirus. Entonces, todos los pacientes que puedan ponerse la influenza es una cosa que yo la hice ya con mi familia.
Sí. En primer lugar, hay una cosa que varios doctores incluso han cuestionado, el hecho de la automedicación. A mí me queda claro que no hay nada más espectacular que tener un médico de cabecera, un médico tuyo, ¿verdad? Que te pueda guiar y seguir. Eso nadie lo va a poner en cuestionamiento. Ahora, lo que yo definitivamente digo con claridad es, jamás una FDA de Estados Unidos permitiría la venta libre de ciertos medicamentos si ellos ven que hay riesgo de que alguien cometa un disparate. Y no te digo que no haya gente que vaya a hacer alguna cosa que es errada y que complique su salud, pero si tú ocupas adecuadamente lo que hay en disposición, que llaman los americanos over the counter, los norteamericanos, ellos lo hicieron así por una sola razón, porque la gente iba a ir por sí sola a comprarlo, pues eso no es para que les den receta médica. Entonces, cuando hablan de no es correcto automedicarse, la pregunta sería para todos, inclusive para los doctores. Que levante la mano el primer doctor que en su vida se ha automedicado él o su familia, siendo un ginecólogo o un gastroenterólogo o un neurólogo, le ha tocado ejercer en un área donde tal vez no es su experiencia, pero la necesidad te ha llevado. Estás lejos, estás con un niño vomitando, ¿cómo no le vas a parar el vómito? ¿Cómo no vas a ponerle un supositorio del vómito? Sí, para mí una cosa importante, y por eso la he hecho así, para tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente. Esto no se trata de mi persona, no se trata de que alguien salga campeón o con aplausos. Esto lo que se trata es que han muerto miles de personas que no debieron haber muerto. Entonces, yo veo ese mismo riesgo en mi país, donde hay diferentes dificultades de transporte, de accesibilidad a medicamentos. Entonces, lo que hice, gracias a la ayuda de amistades, es crear un protocolo para poderlo distribuir y hubiera un lineamiento que las personas pudieran seguir en casa, pero guiado por un médico, con dosis, con las cosas correctas a tener en casa. Entonces, yo les propongo darles a ustedes el protocolo para poder tener y poder distribuir, porque eso sería como lo más correcto. Entonces, los pacientes van a aprender qué tipo de antiinflamatorios ocupar, si sos asmático, cuáles inhaladores hay que tener a la mano, ¿verdad? Uno de los grandes errores que se están llevando a cabo ahorita a nivel mundial es dar albuterol o dar Ventolin. No tenés broncoespasmo, no hay un broncoespasmo. Lo que hay es un proceso inflamatorio que reduce el calibre de la vía aérea. Al reducirlo, la única forma que tú puedes contrarrestarlo es con inhaladores de tipo esteroides que desinflamen la vía aérea para que el paciente pueda respirar adecuadamente. Tenemos pacientes que le dieron albuterol y se ahogan. O sea, ¿por qué? Porque no es un broncoespasmo. En inhaladores que son sumamente seguros, porque no estamos hablando de un medicamento que va a la sangre, estamos hablando de inhaladores. Entonces, son del tipo de, vamos a mencionar varios que tenemos acá en el país. En El Salvador tenemos Pulmicort 200 como inhalador, tenemos Symbicort también, hay beclometasona de la marca Generics, tenemos también fluticasona es otro muy conocido, el Flixotide, famoso, que tenemos de 50 microgramos para niños y de 125 para adultos. Entonces, si en la casa tú tienes un paciente que ya es asmático, que ha pasado por momentos de procesos inflamatorios o que tiene un nebulizador, es inteligente adelantarte, aunque en tu casa no te dé coronavirus, pero tener esos medicamentos a la mano. No tanto el Ventolin y salbutamol, sino los esteroides en inhalaciones o para terapia respiratoria, como cuáles, Pulmicort en nebulizaciones, Budena en nebulizaciones, que es budesonide, lo mismo que Pulmicort, y ahí también tenemos, hay otras que también, Budegen, que vienen gotas, también lo tenemos acá. No es dañino, se lo da desde un bebé recién nacido hasta un anciano. Entonces, ¿qué problema puede haber? Lo hemos ocupado para virus sincitial respiratorio, que la gente lo llama, la gente ya sabe que han tenido bebés con bronquiolitis. ¿Qué es bronquiolitis? Una inflamación del bronquio más chiquito, del calibre más pequeño. Y si esos bebecitos de bajo peso, de 3, 4, 5, 6 meses, presentan estos problemas de distrés respiratorios y los puedes sacar adelante
¿cómo es posible que estemos ante una enfermedad inflamatoria respiratoria y nadie esté ocupando terapias? Y lo he platicado con algunos amigos y doctores a los cuales hoy debo agradecer hasta públicamente, porque los doctores que me llamaron, jamás me imaginé que ellos iban a ser los que se comunicaran conmigo, como el doctor Yudice Larín, don Santiago Yudice, un hombre muy reconocido, un médico de renombre, por ser una persona con una experiencia mucho superior a la mía. De hecho, yo he aprendido mucho de él. También el doctor Billy Cader, de Hospitales Cader en Santa Ana, para decirme, doctora, María Eugenia, vamos a ocupar el protocolo en Hospitales Cader. Quiero que sepas, pensamos que sí hay que dar antiinflamatorios, ¿verdad? Sí. También el cariño de los doctores Carpio, dermatólogos, y de gente realmente como el doctor Gamero, que es cardiólogo. Les agradezco de corazón a Chico Gamero y a todos aquellos, Carlos Mejía, pediatra, que se tomaron el tiempo de llamarme y de escribirme para brindarme su apoyo, porque yo les decía que el dar yo mi opinión o mi propia experiencia en ningún momento debió haber sido pleito con nadie. Era mi opinión. Y lo único que podía haber hecho otro doctor es pensar que lo que yo decía era correcto o incorrecto, copiarlo o no copiarlo, o simplemente ayudarnos y darnos otras opciones. Pero solo la crítica, decir que no, sin dar fundamento, sin dar pruebas, lo único que hace es sigue confundiendo a la gente y no es justo. Correcto, yo creo que a veces, yo siempre digo que a mí no solo me formaron los libros, yo agradezco a todos los médicos que son para mí mis maestros mayores que yo, ¿verdad? Como el doctor Ricardo Suárez Arana, el doctor Ricardo Olmedo Barata como ortopeda, los doctores Vides Lemus, otorrino, el doctor Menéndez Montiel como neumólogo. He visto tantos pacientes acompañada de tantos maestros que ellos son los que me han formado. Y eso es lo que ha hecho que yo tenga como una forma de ver la vida diferente, no tan metida o ensimismada en mí misma. Entender que los que me llevan delantera saben más que yo. Sí. Al principio, cuando salí en la televisión las primeras veces, era más basada en mi experiencia de tratar enfermedades respiratorias que estar segura ante un COVID-19. Hoy te puedo hablar de haber dado tratamiento a más de 700 pacientes en el mundo. Te puedo mencionar que en Europa se han tratado pacientes en Suecia, Dinamarca, Francia, Italia, España, en Estados Unidos, muchísimos estados, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Boston, Massachusetts, Mississippi, Arkansas, Indiana, California, Texas, México, toda Centroamérica completita, desde Guatemala hasta Panamá, y en Sudamérica pacientes en Perú, Ecuador, Argentina, Chile, tenemos pacientes en Puerto Rico y en Aruba, y el primer paciente que nos llama ayer de la India, Calcuta. Lo que se está haciendo, que es el manejo o como actuando como médico de cabecera de familias, que eso es lo que ha sido, ¿verdad? Ellos autorizan a que yo me convierta en el médico de cabecera, hay una autorización voluntaria, el paciente es el que te busca, no sos tú, es totalmente cero costos. Yo no he cobrado un centavo a nadie que he dado manejo. Cuando uno está en crisis o en emergencia, no es un momento de lucrarse, es un momento de ayudar. Ha sido fatal a nivel mundial. Yo creo que todo tiene su tiempo. Llegará el momento de trabajar normalmente de nuevo. Y yo pienso que lo que vamos a hacer es dejarles a ustedes el protocolo, número de teléfono, solo que el número de teléfono sí es un número solamente para síntomas de tipo respiratorio o digestivo, ¿verdad? Siempre enfocándonos en ayudar a los pacientes con COVID-19 o con sintomatología respiratoria que puede ellos confundirse, como alergias, como asma, como rinitis, ¿de acuerdo? Porque si no lo ocupan para otro tipo de enfermedades, no acabamos nunca.
¡Qué excelente entrevista! ¿Les gustaría ver más? Vean la siguiente parte, donde seguiremos aprendiendo más sobre esta pandemia. Suscríbete a Math Channel, comparte este video, activa la campana y déjanos tus comentarios.